Misterio en el Expreso, de Víctor Weichart. Era una mañana tormentosa de enero, con un viento frío del noroeste, que arrastraba una fuerte lluvia. Había muy pocos pasajeros en el tren expreso a Port Hampton, que enlazaba con el ferry que cruzaba el canal, pues no era el día que uno elegiría para viajar, si podía evitarlo. Faltaban solo 3 minutos para la salida del tren. Un pasajero llegó corriendo de la taquilla, un hombre de unos 40 años, con barba y bigote rubios, con un pequeño bolso de viaje, un sombrero blando, calado hasta los ojos, y el cuello del abrigo subido. —¿Qué clase, señor? —preguntó el guardia del tren mientras se acercaba. —Segunda, por favor —respondió el hombre. El guardia notó que hablaba con un ligero acento extranjero, y abrió la puerta de un compartimento vacío. El pasajero echó un vistazo apresurado al tren, y luego subió. —¿Podría cerrar la puerta con llave? No quiero que me molesten. El guardia tomó la media corona que le ofrecía, sacó una llave del bolsillo, y la giró en la cerradura. Antes de salir, vio que el hombre bajaba la ventanilla. 1 o 2 pasajeros más, retrasados, subieron corriendo al tren, uno de ellos, justo cuando estaba a punto de partir. El guardia le precedió por el pasillo, echando un vistazo apresurado a cada compartimento mientras avanzaba, buscando alguno vacío. —Pase, señor, deprisa, por favor —dijo, abriendo la puerta de un compartimento y haciendo entrar al pasajero rezagado. Luego, tocó el silbato, y el tren arrancó. El viaje transcurrió sin incidentes, pero al llegar a Port Hampton, el guardia recordó que la puerta de uno de los compartimentos estaba cerrada, y corrió por el andén, para dejar salir al pasajero. Abrió la puerta, y dio un respingo de sorpresa. El pasajero estaba acurrucado en el suelo, al otro lado, y con la cabeza apoyada en el borde del asiento. Y salpicando el cojín y los hombros del hombre, había manchas de sangre. El guardia dio un grito de alarma. Algunos empleados de la estación y los pasajeros se acercaron a toda prisa. Uno de estos últimos, un señor mayor, exclamó: «Creo que oí un disparo». «Entonces, le pediré su nombre y dirección, señor, para que pueda hacer una declaración», dijo una voz queda. «Soy el detective Mason, y trabajo para la compañía ferroviaria». El otro sacó su tarjeta. «Soy Thomas Clinton, el gerente del City and Southern Bank», dijo. «Muy bien, señor Clinton, ahora veamos al pobre hombre, y luego nos contará su historia. Que alguien traiga a un médico». El detective Mason entró en el compartimiento, y levantó suavemente la cabeza del desafortunado hombre. «Me temo que está muerto. Parece como si se hubiera pegado un tiro». «Hay un revólver en el asiento», exclamó el guardia. El detective lo cogió, lo miró atentamente, y lo guardó en su bolsillo. «¿Viajaba solo?» «Sí», respondió el guardia. «¿Hay alguien en los siguientes compartimentos?» «Este está al final del vagón». «Y no había nadie en el de al lado, estoy seguro». Un médico llegó apresuradamente. Subieron el cuerpo al asiento, y el médico lo examinó. «Una bala en el cerebro», dijo. «Debe estar muerto desde hace casi 1 hora». «¿Dice que oyó un disparo, señor?», preguntó el detective, volviéndose hacia el gerente del banco. «Sí, hace un tiempo. Pensé que era una señal de niebla. En aquel momento, no imaginé que fuera un disparo». «¿Va a necesitarme para que declare?» «Voy de camino a París, pero vuelvo mañana. ¿Podría asistir a la investigación, aquí, si la celebramos mañana por la tarde?» «Aquí estaré». Sonó el silbato, anunciando que el ferry iba a zarpar, y el pequeño grupo de pasajeros se alejó a toda prisa. El detective miró al doctor, arqueando las cejas. «Es extraño, ¿verdad, doctor?», preguntó. El médico asintió. «Medio minuto», dijo Mason. Y salió corriendo del vagón. «Jenkins», le dijo a un subordinado en la plataforma, «qué suerte que estés aquí. Quiero que subas al ferry, y cruces al otro lado. Trae un recuento de todos los pasajeros,
no son más de 20. Muy bien, señor. El detective Mason regresó al tren. Tengo entendido que encontraron un revólver, dijo el médico. ¿Dónde estaba? El otro señaló el punto exacto del asiento, donde había estado el arma. Luego la sacó del bolsillo, y se la mostró al médico. Este la examinó con detenimiento. Como dice, es raro, aseveró. ¿Ve lo que tiene la víctima en la mano derecha? El detective miró hacia donde le señalaba el doctor. Un pañuelo. ¡Qué curioso!, exclamó. ¿Podría encargarse usted, doctor, de llevar el cuerpo a la sala de espera? Después yo examinaré la ropa, para tratar de encontrar algún dato que revele la identidad de la víctima. Pero antes, tengo que hacer aquí otro trabajo. Estuvo un buen rato en el compartimento, y antes de irse, volvió a llamar al guardia. Esa noche, el periódico vespertino publicó un párrafo que decía que un hombre desconocido se había suicidado de un disparo en el expreso de Porthampton. El detective Mason sonrió al leerlo. Sin embargo, su sonrisa se transformó en una mueca cuando Jenkins regresó en el ferry nocturno y entregó su informe. No hay nada sospechoso en ninguno de los pasajeros, dijo. Entonces, es probable que el asesino, si lo hay, no subiera al ferry y escapara por otro lado, al salir de la estación. O quizá me he equivocado, dijo Mason enigmáticamente. En la investigación, el guardia del tren fue el primero en declarar. Mencionó que el fallecido le había hablado con acento alemán. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el forense. No se puede ser guardia de tren durante 5 años seguidos, señor, sin captar ese tipo de cosas. Generalmente, puedo identificar con facilidad a un francés o a un alemán. Concluyó con un breve relato del descubrimiento del cuerpo. El forense formuló algunas preguntas, y añadió: ¿Nadie más podría haber entrado con él en el compartimento? Imposible, señor. La puerta exterior ya estaba cerrada, y como dije, me pidió que cerrara la otra, la que da al pasillo. ¿Parecía querer estar solo?, preguntó un miembro del jurado. Sí, eso parecía. El jurado asintió sagazmente. Suicidio premeditado, murmuró. A continuación se le permitió al señor Clinton, el director del banco, dar su testimonio, ya que estaba ansioso por tomar el último tren de regreso a la ciudad. Viajaba en el compartimento contiguo al del difunto, dijo, y estaba medio dormido sobre un libro, cuando oí un leve estallido. El viento era muy fuerte, y ambas ventanas estaban cerradas. ¿Un disparo de pistola? No lo pensé en ese momento. Había otros 3 pasajeros conmigo, y todos imaginamos que, probablemente, se trataba de un detonador en la vía, como los que se usan en la niebla, o para avisar al maquinista de que hay una cuadrilla de hombres trabajando. Me interesan los asuntos ferroviarios, así que me levanté de un salto y miré por las 2 ventanas. No había nada que ver, y el tren no aminoró la marcha, así que no le dimos más vueltas, hasta que me informaron en Porthampton de lo sucedido. ¿Cuándo oyó usted el disparo? Aproximadamente media hora después de salir de Londres. Luego vino la declaración del médico. Explicó, concisamente, que la muerte había sido causada por una bala, que le había entrado al difunto en la sien derecha, le había atravesado el cráneo, y le había arrancado un trozo de hueso por el otro lado. Coincidió en que el tiempo transcurrido podría coincidir razonablemente con el disparo que el señor Clinton había oído, y describió cómo encontró el cuerpo tendido en el suelo, cerca de la puerta opuesta. La postura del cuerpo era como la que presentaría naturalmente un hombre al caer, después de dispararse. Preguntó el jurado que había hablado antes. No, no lo creo, respondió secamente el médico. Un murmullo recorrió la sala. ¿Por qué no?, preguntó el forense. Hay circunstancias desconcertantes en el caso. La herida estaba en la posición típica de un hombre que se dispara con una pistola, sosteniéndola con la mano derecha y con el cañón contra la sien. La muerte debió ser instantánea. Pero lo extraño es que el fallecido agarraba un pañuelo con la mano derecha
y no había marcas de pólvora alrededor de la herida. El disparo debió de haberse realizado a mayor distancia. Pero, dijo el forense, tengo entendido que en el compartimento se encontró un revólver. Lo encontraron antes de que yo llegara, respondió el doctor, y el siguiente testigo les contará más al respecto. No me corresponde a mí, continuó, arriesgarme a especular, pero sí, afirmo enfáticamente, que, en mi opinión, ciertamente no se trata de un suicidio. A continuación, prestó declaración el detective Mason, y corroboró lo dicho por el médico. Háblenos del revólver, por favor, dijo el forense. Estaba en el asiento, lejos del difunto. Estaba cargado, y no había sido disparado recientemente. El cañón estaba completamente limpio por dentro. Examiné el compartimento cuidadosamente, continuó Mason, y aunque, como le dijo el doctor, la bala atravesó el cráneo, llevándose un trozo de hueso, no pude encontrar ni hueso ni bala, ni ninguna marca de ninguno de los dos, en el vagón. ¿Estaba abierta la ventana?, preguntó un miembro del jurado. Sí, en el lado del compartimento donde cayó el cuerpo. La otra estaba cerrada. Sé lo que implica su pregunta, pero, si el hombre hubiera recibido un disparo desde fuera de la ventana abierta, el impacto de bala se habría encontrado en el extremo opuesto del compartimento. Si, por el contrario, la bala, tras penetrar el cráneo, hubiera salido por la ventana abierta, el disparo debió haberse realizado desde dentro, lo cual parece imposible, sobre todo porque ambas puertas estaban cerradas, y el asesino no pudo haber abierto la otra ventana desde fuera, y luego disparado a través de ella. ¿Cuál es entonces su opinión?, preguntó el forense. Asesinato, respondió Mason, pero no puedo decir cómo. ¿Ha tomado usted medidas al respecto? Sí, pero poco es lo que se puede hacer. No hay ninguna pista para identificar al fallecido. No llevaba papeles, su bolsa solo contenía ropa, que no estaba marcada ni siquiera con sus iniciales. ¿Tiene algo más que declarar? El detective Mason vaciló. Había algo que podría ser una pista, señor, pero le pido que no me haga mencionarlo por ahora. Necesito hacer previamente unas comprobaciones. Se aplazó el juicio durante 15 días, a petición de la policía. Pero durante el aplazamiento, el detective Mason declaró sin rodeos que no tenía más pruebas, y el inspector de policía a cargo del caso se mostró igualmente reticente a seguir adelante con las indagaciones. Finalmente, el jurado emitió el veredicto, bastante extraño, de encontrado muerto de un disparo, aparentemente por alguna persona desconocida, y los periódicos se refirieron al caso brevemente, como otro misterio ferroviario sin resolver. Hasta aquí llegó la investigación del caso. Pero yo conocí la continuación de la historia, por boca del mismo hombre que desentrañó el misterio, el detective Mason, ahora retirado. Yo estaba recabando información para un libro sobre crímenes no resueltos en la Gran Bretaña, y el misterio del expreso de Porthampton me había interesado especialmente. Le solicité una entrevista al detective Mason para que me explicara lo que supiera del caso, y él me atendió amablemente. Fue un asunto curioso, dije. Nunca consiguió resolverlo, ¿verdad? Llenó su pipa y la encendió pensativamente. No puedo decir que no lo hice, respondió, y continuó con una risa amarga, pero no me dieron el menor crédito. La policía me paró los pies. Mire, continuó, sucedió hace 5 años, y está olvidado. No me importa contarle toda la historia, si quiere. Pero no sé si podrá publicarla, porque se trata de un asunto delicado. Juzgue por sí mismo. Desde que inicié la investigación, continuó Mason, estuve bastante convencido de que el asesino, si es que lo había, estaba en el tren, y probablemente nos había dado esquinazo en la estación de Porthampton. Pero tenía muy poco en qué basarme. Sin embargo, como una especie de esperanza vana, se me ocurrió que podría descubrirse algo, si encontraba el punto exacto de la vía, donde el director del banco, el señor Clinton, había oído el disparo. Dijo que fue una media hora después de salir de Londres. Fui corriendo a la ciudad, la mañana después de la investigación, y lo visité.
No recuerda exactamente dónde estaba el tren cuando oyó el disparo, le pregunté. Pensó por un minuto. Déjeme ver, si puedo acordarme. Pasamos por la estación Hazleton un minuto después, más o menos. Hazleton, exclamé. Un pueblo grande, ¿no? Ahora, señor Clinton, cuando miró hacia afuera, ¿está seguro de no ver a nadie, por ejemplo, en el estribo? No, no vi a nadie. No habría podido evitar ver a alguien, si hubiera estado allí. Miré a ambos lados de la vía. Tomé el siguiente tren a Hazleton, decidido a patrullar la vía, a lo largo de 1 milla aproximadamente, desde la estación. Era muy posible que encontrara algo, quizás incluso una pistola. Sin embargo, fue una búsqueda infructuosa. Así que, desistiendo, decidí buscar un lugar donde descansar. Un camino discurría paralelo a la vía del tren, bastante cerca. Salté las empalizadas para caminar con más facilidad, y llegué al camino. Había algunas casas pequeñas, casi nuevas, tipo villa suburbana, pues Hazleton se estaba haciendo famoso como barrio pintoresco, a solo media hora en coche del pueblo. Mientras caminaba, pensando que el tren debía de pasar cerca del lugar, cuando ocurrió la misteriosa tragedia, mi mirada se posó en el poste de la entrada de una de las villas. En él estaba el nombre de la casa, de Maples. Me sobresalté, y le diré por qué. Recordará que en la investigación dije que había una pequeña pista posible que quería guardar para mí. En el bolsillo del hombre asesinado encontré un número actual de un periódico, en cuya portada estaban escritas a lápiz esas mismas palabras, de Maples. Me decidí enseguida. Encontré el único kiosco del pueblo e hice algunas averiguaciones. ¿A qué hora entregaban el periódico de la mañana? Me dijeron que el tren con los periódicos llegaba bastante temprano y que el repartidor salía a hacer su ronda a las 7. Charlé sin parar, llevando la conversación al tema que me interesaba, la casa llamada de Maples. Sí, me confirmó el hombre del kiosco, enviaban periódicos a esa casa. ¿Quién vive ahí? Pregunté con indiferencia. Creo que son extranjeros, señor. No llevan mucho tiempo en Hazleton. He olvidado por completo su nombre. Evidentemente, estaba siguiendo una buena pista. A veces, la audacia es la mejor acción para descubrir cosas, así que decidí pasar por The Maples. La cuestión era esta. Estaba seguro de que el periódico que se encontró en el bolsillo del hombre muerto, con la anotación de Maples, evidentemente hacía referencia a esa casa. La deducción obvia era que el pobre desgraciado había estado allí, en un momento u otro, o tenía relación con alguien que vivía en ese lugar. Llamé a la puerta, y fue abierta por una joven rubia, con el rostro pálido y ansioso. Vi, de un vistazo, que había estado llorando. ¿Qué desea? Preguntó nerviosamente, con un fuerte acento extranjero. Fui directo al grano. Información sobre un compatriota suyo, que salió de esta casa, el martes por la mañana temprano, y fue encontrado muerto en el expreso de Porthampton, dije. Juntó las manos, y lanzó un pequeño grito. «¡Dios mío!», exclamó. «¿Es usted de la policía inglesa?» «No exactamente», respondí. «Estoy al servicio de la compañía ferroviaria». Ella dudó. Pensé que estaba a punto de desmayarse. Entonces, recomponiéndose con esfuerzo, dijo: «¿Quiere entrar? No tiene por qué preocuparse, no hay nadie más en la casa». Me condujo a una sala de estar, se sentó, retorciéndose las manos, y dijo en voz baja: «Era mi hermano». «¿Su hermano? Pero, si lo sabía, ¿por qué no lo ha identificado?» Ella negó con la cabeza. «Tenía miedo, podrían matarme también a mí». «Entonces, ¿sabe que lo asesinaron?», pregunté sorprendido. Ella asintió. «Lo vi», dijo con voz ahogada. «Vi cómo lo mataban. Esa escena terrible me ha perseguido desde entonces. Fue horrible, y no pude hacer nada. Pobre André». «Vamos», dije, «debe contármelo todo. Confíe en mí». «Pero,
Pero, titubeó, es a la policía a quien temo, y a los demás. Usted no sabe. Mi querida señorita, le dije, le aseguro que no tiene nada que temer de la policía. Están deseando encontrar al asesino. Y si usted sabe quién lo hizo, puede ayudarlos. Ella volvió a negar con la cabeza. No lo entiende, dijo. Hubo una larga pausa. Luego volvió a hablar, con más calma. Se lo contaré. Ya que ha descubierto tanto, no importa que sepa el resto. Me temía que, tarde o temprano, todo se acabaría descubriendo. Me llamo Cambón. André y yo somos alsacianos, de ascendencia francesa, pero de nacionalidad alemana. Y verá, ambos trabajamos en el servicio secreto del gobierno alemán. No puedo contarle cómo sucedió todo, pero un tal Otto Schuster nos tenía en sus manos, y es un hombre sin escrúpulos. Todo empezó por casualidad, en una excursión que hice con mi hermano. Yo hice un pequeño boceto de uno de los fuertes ingleses. André se lo mostró a Schuster, que vivía en la misma pensión que nosotros, y con el que habíamos trabado cierta amistad. Schuster se mostró muy interesado en mi dibujo, y nos pagó por él. Como éramos pobres, aceptamos vendérselo, sin imaginar que Schuster era un espía, a sueldo del gobierno alemán, y que mi inocente boceto podía tener un valor estratégico para la potencia enemiga. Desde entonces, Schuster nos ha tenido en sus manos. Hay un oficial retirado de su artillería viviendo aquí en Hazleton, el mayor Dent. Había inventado un cañón nuevo, y el Ministerio de la Guerra británico iba a realizar sus primeras pruebas con él. Schuster nos dijo que debíamos venir aquí e intentar conseguir los planos, así que nos alquiló esta casa. Conocimos al mayor, y no nos fue difícil entablar amistad con él y entrar en su casa. Yo le enseñaba alemán a su hija pequeña y, bueno, conseguí los planos, e hice un borrador. ¿Y se lo vendió a Schuster? No, por eso sucedió todo. Fue Pierre Dupré quien intervino. No lo conoce, es uno de los espías más astutos del gobierno francés, y descubrió lo que hacíamos. Vino aquí y vio a mi hermano justo cuando estábamos a punto de enviarle los planos a Schuster. Apeló a la ascendencia francesa de André, le suplicó, lo injurió por ser un traidor. Y André cedió. Le entregó los planos a Pierre Dupré, y éste debía pagarle 20.000 francos, a través de un banco de París. Con ese dinero, pensábamos marcharnos lejos, y escapar del poder de Otto Schuster. Eso fue el lunes pasado, y Dupré se llevó los planos a Londres. El martes por la mañana temprano, con el primer correo, llegó un aviso de Pierre Dupré, en el que nos advertía de que Schuster se había enterado de todo, y aconsejaba a mi hermano que fuera a París de inmediato. Apenas hubo tiempo para organizar nada, pues André se dio cuenta de que debía tomar el siguiente tren a la ciudad, para coger el expreso. Metí algunas cosas en su maleta y él guardó su revólver. Estaba muy nervioso y temeroso de Schuster, y me dijo que tendría el arma lista durante todo el viaje, para protegerse de una emboscada. Yo debía seguirlo a París en unos días. Luego organizamos una señal, para que yo supiera que había cogido el expreso sin problemas. André debía agitar su pañuelo desde la ventanilla, al pasar el tren por delante de esta casa. ¿Puede adivinar ahora lo que sucedió? Schuster debió seguirlo hasta el tren, pero llegó demasiado tarde para subir con él, en el mismo vagón. Yo me quedé afuera, delante de la puerta principal de esta casa, esperando. Entonces avisté el tren y vi a André asomado a la ventanilla de su compartimento, agitando un pañuelo. Yo también agité el mío en respuesta. Schuster, instalado en el vagón continuo al de mi hermano, debió verme, y eso, evidentemente, le dio la idea de que André estaba asomado a la ventanilla de su vagón, y que se le había presentado una oportunidad inesperada de matarlo. Entonces, de repente, justo cuando el tren estaba frente a la casa, vi la cabeza y el brazo de un hombre salir por una ventana, 2 compartimentos detrás de mi hermano. Algo brilló en su mano, se inclinó hacia adelante, apuntó a André, hubo un destello, y vi a mi hermano caer de espaldas al vagón, mientras que Schuster se retiraba inmediatamente al interior del suyo. El relato de la señorita Cambón
continuó el detective Mason, despejó las dudas que aún tenía sobre el caso. Ahora entendí por qué no se encontraron rastros de hueso ni de bala en el compartimento del tren. La bala atravesó la cabeza de Cambón mientras estaba asomado fuera del vagón. Bueno, con argumentos sólidos, convencí a su hermana de que fuera conmigo a la ciudad de inmediato. Ahora que había contado su historia, una nueva idea parecía haberse apoderado de ella. El miedo estaba pasando, y la venganza estaba tomando su lugar. Sí, iré con usted, me dijo. No me importa lo que haga su policía conmigo, si encuentran a Otto Schuster. Pero yo tenía mis dudas al respecto, y no dije nada. Fue como esperaba. El inspector jefe de Scotland Yard tomó nota de la información sin comentarios, pensó unos minutos, y luego dijo: «Debo pedirle que se quede aquí un rato, señorita Cambón. Voy al Ministerio de Asuntos Exteriores. Este es un asunto muy particular, y no puedo manejarlo sin asesoramiento». Regresó una hora después. Tenía una sonrisa sombría en el rostro. Se volvió hacia la señorita Cambón. «Quizás le tranquilice saber que la acusación de espionaje contra usted, por robar secretos valiosos, ha sido desestimada. El mayor Dent no es tan ingenuo como usted suponía. Sus planos del cañón estaban bajo llave en el Ministerio de Guerra». «Pero», empezó ella, asombrada. «Lo que usted copió eran diseños antiguos, sin ningún valor», interrumpió secamente el inspector jefe, como sin duda descubrirá el señor Dupré dentro de poco. Ella saltó de su asiento. «Pero entonces», gritó, «André ha sido asesinado por nada. Pero encontrarán a este Schuster. Qué listos son ustedes, los policías ingleses. Lo colgarán, ¿verdad?». El jefe hizo un gesto con la mano. «Señorita Cambón», dijo, «mis instrucciones son simplemente asegurarme de que abandone usted el país de inmediato. Con lo demás, no tenemos nada que ver. Cuando uno entra en el servicio secreto de un gobierno, corre todos los riesgos, y usted y su hermano deberían haberlo sabido. Comprenderá», continuó, volviéndose hacia mí, «que no debemos hacer nada, y que usted no debe seguir adelante con la investigación. Entonces, ¿no van a tratar de localizar a Schuster? ¿No vengarán a mi pobre hermano?», gritó la joven. El inspector en jefe negó con la cabeza. «Siendo así», dijo en voz baja la señorita Cambón, «vengaré a André yo misma. No descansaré hasta». El inspector la interrumpió. Evidentemente, tenía poca simpatía por los espías. «Puede usted hacer lo que quiera, señorita, pero le advierto que no debe ser en este país. A menudo», continuó el detective Mason, «me pregunto si esa muchacha cumplió su amenaza o no. En cualquier caso, Otto Schuster, el agente del servicio secreto alemán, fue encontrado apuñalado por la espalda en una de las estrechas calles de Génova, menos de un año después. Y ahora que lo sabe todo sobre el caso», concluyó Mason, mirándome a través del humo de su pipa, «comprenderá que, en este momento, no me parezca prudente que haga usted pública esta información. Quizá, dentro de algunos años, cuando la amenaza de una guerra en Europa se disipe, no importe. Pero, hasta entonces, es mejor que el misterio del expreso de Porthampton siga siendo eso, un misterio». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.